mejor? Sí. Bienvenidos a Canal M, es un gustazo recibirlos. Esta película que se llama Respirar, pero quiero decir, sin dar spoilers, que a mí me daba como mucho ahogo. Sobre las escenas de las pesadillas, ya espero de corazón que vayan muchas personas a verlo. Realmente me generó una tensión impresionante que creo que suma mucho a la película. ¿Cómo arrancó el proyecto? Bueno, el proyecto arrancó con esa escena, con esta escena de este personaje que se llama Julia, que interpreta a María, que se está ahogando. Y empezó casi que eso, como una metáfora, y a partir de ahí apareció el personaje y apareció la historia. Y debo decir que fue, si bien fue una escena que dedicamos todo el día a esa escena, porque fue la más difícil de todas además, ¿no? Porque tenía un sentido simbólico muy fuerte, era difícil de hacer y un desafío grande para María, que ya te dirá. Y bueno, y el proyecto empezó con esa escena, con este personaje, y sobre todo con el deseo interno de poder entender a las personas que están en un momento, o a las mujeres particularmente, porque siempre fue una mujer este personaje, que está en un momento complicado de la vida y que no saben por dónde salir o qué vuelta encontrarle, y eso genera ese ahogo que creo que es el es que lo vos que sentiste. Sí, totalmente. Muy, muy bien transmitido ese sentimiento. Que yo creo que también como que transporta a las crisis existenciales que uno puede vivir en diferentes momentos de la vida, que a veces se habla quizás de la crisis de los 30 y se está enfocando desde la parte del aborto, pero puede ser con otro tema. No sé cómo lo viviste vos como protagonista. Para mí eso que decís de la crisis de los 30 es algo así, y en las mujeres también nos pega fuerte porque hay un montón de mandatos sociales sobre ciertas cuestiones que uno tiene que tener realizadas a los 30. Estar realizada profesionalmente, familiarmente, ser madre, como que después ese rango etario se fue corriendo con los años. Se puede ser madre a los 40 sin ningún problema, pero bueno, igualmente está como ese peso social. Y me parece que Julia los está teniendo todas al mismo tiempo, porque profesionalmente está muy en la nada, después a nivel pareja también se está rompiendo con su pareja, a nivel personal está perdida, no sabe bien para dónde quiere ir, y con esto de la maternidad que claramente decide que no está en un momento para ser madre. También es cierta evolución en tu caso, Javier, capaz que no estoy tirando fruta, pero pasaron 10 años desde ese momentazo, buen viaje, representación uruguaya en Cannes, todo tremendo, y pasaron 10 años, pero en estos 10 años tiene que haber habido un crecimiento tuyo también profesional y capaz que está volcado en eso también, ¿no? Sí. Capaz que lo que se suponía que tendría que haber pasado en estos 10 años, ¿y cómo lo volcás? Vos sabés que hay mucho, mientras todo esto que hablaban de los 30 años, yo pensaba que en una terapia que tuve hace un tiempo, llegué a la conclusión de que antes de los 40, tengo 41 ahora, tenía que filmar la película. Esa fue una conclusión con mi terapeuta y la filmé un poquito antes de cumplir 40. Y en el 2008, cuando fuimos a Cannes, fue cuando empezó este proyecto. O sea, esa imagen de Julia ahogándose es del 2008. Y la verdad es que sí, que el proyecto mismo, yo cambié mucho y el proyecto también pasó de ser una cosa que iba a ser puramente un impulso, que incluso prácticamente la película en aquel momento era solamente esta imagen de esta mujer ahogada y en la casa, ¿no? Algunos momentos en la casa que muchos permanecen hasta hoy en la película, por suerte conserva una parte de ese espíritu, pero lo que llegué a la conclusión en todo este tiempo era que quería como profundizar un poco también en la historia, que no fuera solo un diagnóstico de una persona en una situación complicada, sino profundizar en una historia, ¿viste? Y a partir de eso también después se incorporó María al proyecto, que eso también le dio otro vuelo, y todas las personas que se van acercando también, como uno lo van cambiando las personas, también fueron cambiando el proyecto, ¿no? Y mejorándolo. Entonces el otro día veía la película cuando hicimos el preestreno en Argentina
y me di cuenta que era mucho mejor que la película que imaginé al principio, ¿no? Dije, claro, qué increíble, el tiempo hace maravillas. Después es verdad que es doloroso todo lo que lleva a hacer cine, ¿no? Como los tiempos de financiación, los tiempos, pero... Hacer después, cine independiente. Sí, hacer cine independiente, lógico, pero después, después ves la película y por lo menos a mí me pasa que me pone contentísimo, porque es eso, es mejor que lo que era. Decís que El Disparador fue hace 10 años y justo lo que me contaban un poco, imagino que en Argentina siempre se termina de una forma lógica hablando del tema del aborto, pero es casi que premonitorio, porque hace 10 años no estaba este discurso sobre la mesa, ni el debate, ni nada. Ni era legal acá. Ni acá, exacto, en ninguno de los dos países. Igual el tema del embarazo en la historia sí se incorporó después, y está más cerca en el tiempo de cuando se empezó a hablar de esa posibilidad en Uruguay, porque acordate que primero se votó, después se vetó y después hubo una revotación años después. Entonces coincide un poco con aquella primera votación y además con un deseo narrativo de que Julia, este personaje, tuviera como algo que fuera de ella y que pudiera esconderlo o no esconderlo, decirlo. Entonces desde ahí surge el embarazo. Y sí, después el momento que coincide en Argentina, eso fue una cosa totalmente casual y no calculada. Inesperada por donde se lo mire, porque se podría haber estrenado incluso fines del año pasado, por ejemplo, y no hubiera estado... Y bueno, las fechas llevan a esto y al final me parece que está bueno porque por lo menos contribuye, así muy poquito, pero contribuye a dar una visión para el debate que se está dando, que está buenísimo, y yo creo que en Argentina están dando un debate recontra profundo, quizás más profundo que el que se dio acá, en el sentido de que van al Congreso y van y hacen exposiciones. Yo no me acuerdo, por lo menos acá, de que haya habido ese tipo de debates públicos, a un filósofo, a un médico, no sé, me parece que está buenísimo. Yo pensaba, ¿qué se siente hacer una película sobre un tema del que no se habla en ficción? Porque la gente en las series y en las películas no aborta. Al menos no hasta ahora, ¿no? O sea, la gente pierde de un bebé si se cae de una escalera, pero no va a abortar, no se habla del tema. ¿Cómo te sentís? Yo no me di cuenta hasta ahora, digamos, hasta este momento en que empecé a hablar un poco y a recordar más, o sea, sobre la película. Mientras estábamos escribiendo, mientras estábamos filmando, nunca me di cuenta de que era un tema que no se trataba, un tema que no es del cine, digamos, ¿no? Porque además justo se dio que surgieron casi que como películas hermanas, Invisible, que es una película argentina, de la que además soy coproductor, que trata la problemática de un adolescente en Argentina que tiene necesidad de abortar también, de interrumpir un embarazo. Y en entonces, el marco en que eso no es legal. Claro, exactamente. Entonces fue como que lo vivimos con total naturalidad, ¿viste? No nos pareció una cosa... Ahora lo vi y me di cuenta que sí, que lo pudimos hacer porque tenemos la libertad de que es una película independiente, ¿no? Que quizás si fuera cine de industria o no sé... O estuvieses haciendo un telefilm. No estaría bien, ¿viste? O sea, sería como algo... Y está bueno, me parece que está bueno. A mí me encanta que sea justamente un terreno no tan explorado y capaz que eso también nos da como más libertades a la hora de pensar, de guionar, porque como es algo que no te lleva a los lugares comunes que ya conoces, es un lugar nuevo, pero todo esto me cuenta ahora, en aquel momento no. Mientras escribíamos... No fue premeditado. No, para nada. Ya te digo, era como una cosa narrativa de qué puede tener Julia, que sea algo de ella, que sea importante y que pueda ocultarlo a los demás. Eso era como el objetivo narrativo, que fue un planteo hecho de Rocamora. Y bueno, y ahí apareció, pero con ningún objetivo ni social, ni político, ni mucho menos. Después, cuando se venía el rodaje, yo dije, yo tengo que aprender un poco de esto, y ahí me entrevisté con algunas mujeres que habían pasado por ese proceso, con médicos que habían trabajado en la ley, y también con médicos que después terminaron actuando en la película siendo de médicos, porque me daba como cosa ser irrespetuoso y poner una línea que no correspondiera a un médico. Entonces dije, bueno, los médicos, que sean médicos, y por ahí me quedaba más tranquilo, ¿viste? Y para mí eso es como algo muy interesante de respirar, que no aborda el tema con una decisión política de poner en escena algo, sino que es algo eventual narrativo, que es funcional a toda la historia y que sin embargo está tomando cierta postura, pero que no está deliberado eso, que eso ocurre después, es como no es intencional, sino que
que se buscó desde la historia, desde lo que motiva a este personaje y no desde querer imponer una temática. Y eso me parece súper interesante. Y creo que si el cine independiente no habla de estos temas como más velados y más tapados, ¿quién lo va a hacer? Creo que la película también, aparte, transmite mucho con lo que se dice, pero con lo que muestra. No está, imagino, dejado al azar ni los colores, hay mucha oscuridad, ni la posición de la cámara, que se mueve tanto como ella. Todo eso sí que imagino que estaba un poco más pensado. Sí, está pensado desde el inicio como una película, primero que acompaña a una persona tan de cerca que a veces eso distorsiona lo que se ve. Hoy justo recordábamos que Julia está en todas las escenas, salvo en un momento que hay como una ausencia marcada adrede, pero después está en todas las escenas y la cámara la acompaña muy de cerca, ¿no? Y se comporta un poco como ella, y esa cosa de tener la casa un poco a oscuras, que es como su mundo, su lugar donde se siente segura, lógicamente que está muy pensada, pero además lo mismo sucede con el sonido, ¿no? O sea, casi que si uno se pusiera a analizar el sonido finamente, es lo que ella escucha y no lo que sucede en realidad, ¿viste? Hay como una distorsión un poco en algunos momentos. El embotamiento. Exacto. Le cambia, hay momentos que no escuchás lo que hay, un momento muy particular que no escuchás lo que dice una persona, un médico, no lo quiere escuchar, no puede escuchar. Entonces, ese tipo de juegos sonoros y visuales, como decías vos, están siempre. Esperamos ansiosos el estreno de Respirar. Mucho éxito con la película y con todos sus proyectos. Gracias. Muchísimas gracias.